Muy bien, bueno, seguimos aquí en nuestra entrevista con Leo Rocha, la parte 2. Bueno, la otra entrevista le habíamos hecho, bueno, hablamos un poquito de su infancia, de su contacto con los aborígenes en Brasil y toda la historia, ¿no? Bueno, cómo llegó a conocer los aborígenes o indios, como se dice en portugués. En realidad en español también se dice indios, pero bueno, los indios son los de India. Es toda una polémica ese tema, así que voy a usar los dos términos, ¿no? Para ser políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, Leo Rocha, Los povos originales. exacto, los pueblos originales, muy bien, me gusta, ahí está. Claro, porque en Argentina también se dice ser los mapuches, ¿no? Bueno, Leo Rocha que a los 11 años fue invitado por una tribu a ir a visitarlos porque, bueno, le había ofrecido al payé, el jefe espiritual de la India, de la tribu indígena, pues una hierba, una planta que lo andaban buscando hacía 200 años, entonces por esa razón fue invitado allí, bueno, y ahí ya tuvo ese flash maravilloso, ¿no? Y conoció y descubrió ese mundo. Así que bueno, y acá seguimos. Y bueno, conté también al público que bueno, con Leo nos conocemos desde niños, en la infancia, ¿no? Después nos perdimos el contacto, ya eso sí, a los 12, 13, 14 años. Así que bueno, todo lo que este hombre dice y vive es verdad, porque yo me acuerdo de eso, ¿no? Yo me acuerdo, así que bueno, nada, un hermoso reencuentro después de tantos años y bueno, podemos estar aquí entrevistándole. Bueno, Leo, voy a entrar a cuestiones muy delicadas, Leo, muy delicadas, porque son cuestiones políticas, son cuestiones sociológicas, son cuestiones filosóficas y cuestiones ideológicas, ¿no? Voy a empezar leve, con una pregunta tranquila. Quisiera saber, porque existe prácticamente en el mundo, bueno, y si digo algo que no está correcto, tú me vas a corregir, pero yo tengo la sensación, por lo que acompaño desde lejos, ¿no? Desde la televisión, desde de los medios de comunicación, yo tengo la sensación de que ya no hay más tribus completamente nativas, tipo, que no tengan contacto con la civilización moderna o blanca, no sé cómo llamarlo correctamente. Pero bueno, y entonces hay una pregunta que yo me hago y que no tengo la respuesta y que quisiera preguntar tu opinión, ¿no? Que es una pregunta que tiene alguna ideología en la respuesta, por supuesto, pero bueno, al fin y al cabo me das tu opinión como sea, porque bueno, es tu opinión. Quisiera saber, los aborígenes, ellos tienen ganas, eles têm vontade, ellos tienen ganas de insertarse en la sociedad occidental, ellos tienen ganas, porque la gente hace a veces las bromas, ¿no? Las brincadeiras, indios con iPhone, cosas así, o ellos prefieren no tener ningún contacto, o en algún momento la civilización occidental va a comer a los indios, ¿no? A los indígenas, va a absorber, va a fagocitar, o hay que mantenerlos solamente como aborígenes y nada más puristas, ¿no? O es necesario esa mezcla como está pasando con todas las civilizaciones mundiales y todos los países, la globalización. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves? Ellos quieren ser blanco, no me gusta la palabra blanco porque, no sé, es algo de color, pero bueno, quieren ser occidentales o ser, no sé, civilizados, todo entre comillas, ¿eh? Todo entre aspas. O ellos no quieren contacto con nosotros, o hay un poco de todo. Es una duda muy auténtica que tengo y que no logro entender. Así que bueno, Leo, a ver qué Eh, nos dices. Hay un poco de todo. Es tan todo que hay indígenas totalmente isolados de nuestra civilización. Que Aislados, no, aislados. Ujú. sí, hay muchos. eh, Ahora, muy acerca, estuve En Brasil, en Leo, en Brasil. sí, Ah, sí, una muchas, pregunta, te hago una pausa, una pregunta por favor. Ellos están aislados de cualquier civilización porque ellos no quieren contacto o porque nosotros le tenemos miedo o porque están distantes. ¿Cuál es la razón por qué no tienen contacto con la civilización? en inicio, mucho tiempo atrás, se hacía siempre el contacto. Ahora hay un respeto Un muy, respeto, respeto. muy grande Ujú. Ah, por derecho de esas personas no querer el contacto, está bien. tienen muy miedo del contacto,
pois já sofreram grandes agressões e tal, e muitas muertes, e não querem estar acerca do blanco. Muy bien. Y Leo, ellos no quieren, no quieren. Ya, Não querem. ya lo respondiste, no quieren. Em Brasil, estos grupos são muito diversos. Há muitos, como se diz, estágios muito diferentes. Não é uniforme absoluto. Alguns indígenas têm contato há muitos anos, outros muito Años, pouco años. anos, outros muito pouco tempo, pero outros, nesse ano, tive lá a oportunidade de Año. estar em uma aldeia Ujú. que solamente indígena falava português. Muy bien. Sim. Pero también, Leo, existe la posibilidad de que haya algunos indígenas, algunos pueblos originarios que quieran, por ejemplo, ir a la escuela, a la universidad, vivir en la ciudad. Existe, o no digo toda la tribu, pero a lo mejor uno que otro, una que otra persona, ¿no? De la tribu. O sea, ¿existe aquellos que quieren venir acá al otro lado también o no? Sim, sim. Há muitos, há médicos e todas as profissões, Pero ¿cómo funciona eso? Por muitos, ejemplo, ¿la tribu permite muitos que ellos salgan? indígenas La tribu, saem das aldeias com o objetivo de estudar e volver às aldeias pero para que ahí está, tragam claro. conhecimento e Pero Leo, supram as necessidades pero no vuelve de más, no vuelve más. ¿Cómo uno va a ir a estudiar medicina y va a conocer toda la civilización, va a conocer lo que es el confort de una casa, un departamento, el internet, el coche, y luego va a volver a vivir en la tribu? ¿Es posible eso, que vuelvan para vivir allí sim, y volver incluso con el estilo de vida anterior? sim, sim, o conforto para eles é a natureza, Claro, não é claro. a cidade. Não encontram tampouco su, su real conforto na cidade. Não encontram. Sim? Sempre vão à cidade com o objetivo maior de volver a suas casas e trazer benefícios. Leo, ¿cómo es la parte? Yo no sé, a lo mejor no es tanto tu especialidad. Bueno, lo que tú sepas y nos puedas contar, ¿cómo es la parte legal, jurídica? Por ejemplo, si un indio vive en su tribu, por ejemplo, él no tiene que tener pasaporte brasileño, no tiene que tener cartera de identidad, no la carta de identidad, documento de identidad, no tiene que votar, etc. Pero si él quiere, él puede ir y pedir todos esos documentos, él tiene el derecho de tener esos documentos. Y si uno ve que lo tienen los documentos, porque los derechos vienen con deberes también, ellos tienen deberes ciudadanos, como votar, como, en fin, ¿cómo funciona esa parte? Y una vez que tienen derechos, por ejemplo, como ciudadanos brasileños, ellos pueden seguir siendo indios y tener, por ejemplo, los beneficios de ser indio, por ejemplo, como protección de tierras y quizá algún subsidio. ¿Cómo se resuelve toda esa cuestión, no, de miscigenación, bueno, de intercambio y la cuestión legal? Sí, es una cuestión muy compleja, Muy pero creo que es fácil sentir se lo digo que es brasileño, ¿sí? Estás pero, en Ucrania o no, Argentina o Uruguay y es brasileño. Tú es brasileño. bueno, ¿Sí? bueno, sí, No, no, por no, supuesto, no. pero yo nací con un pasaporte, pero en Europa no funciona así, ¿eh? En Europa no funciona como en Estados Unidos. En Estados Unidos tú naces allí, eres americano, en Europa no.
Si naces en Alemania y uno de tus padres no es alemán, tú no eres alemán. Puedes nacer allí y vivir 80 años. Entonces, esa era la pregunta. ¿Los indios nacen también brasileños? ¿Tienen el derecho a la Sí, ciudadanía? Ah, sí. perfecto. Tiene todos los derechos, pero algunos quieren, otros no. En Ah, una misma aldea con muchos que hablan portugués y tal, y tienen un contacto grande, otros no tienen, Leo, te hago una pregunta, te no hago una quieren. pregunta práctica. Si, por ejemplo, existe esa demarcación de tierras indígenas, ¿no? Que de hecho Brasil, bueno, lo que sabemos un poco de historia, sabemos que la tierra era de ellos, porque ellos estaban antes de los portugueses, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿no sería posible, por ejemplo, que el gobierno les cediera parte del territorio, por ejemplo, que no fuera territorio brasileño más, que no fuera jurisdicción brasileña, que fuera lo que ellos quisieran llamarla, país, lo que sea, pero bueno, que no tenga ningún tipo de jurisdicción, que sea realmente su tierra? ¿Eso sería posible? Sí, en la conjuntura actual no es así. El territorio indígena es un territorio de la Unión, es de todo el país, no es de los indios verdaderamente, mm, pero son como guardiões Ah, desse território. entiendo, entiendo. No, no tiene derecho de propriedade. Ah, Não. interesante. Tiene Tem derecho del usufructo, direito pero no de a la propiedad. Está bien. exato. Sim, sim, sim. Pero eso también es incoherente porque ellos estaban antes que nosotros, ¿no? Entonces, Sim, sim. eso también es una... Nós outros Claro, não cedemos as terras para eles. claro. É o contrário. Es raro, es extraño, ¿no? Es extraño. Es Sim. extraño. Eles cederam a terra para nós. Exactamente. Bueno, se dieron, también lo pongamos entre comillas, ¿no? Não cederam, sim, não cederam. Foram, foram Exactamente. mortos. Sim. Y bueno, quisiera entender un poco también cuál es el rol de la FUNAI, ¿no? Que es el ente brasileño que regula, que actúa, que soluciona, bueno, que actúa en las cuestiones indígenas, que hace muchísimo que fue creado. Eh, en tu opinión, ¿funciona bien? ¿Es útil? O es burocrático? O es pro indígena o anti-indígena? ¿Cuál es tu análisis de la FUNAI? É, es uno, algo muy necesario, sí, pero raramente se cumple la función en exacto sentido que debería. No es muy preciso como todos los órganos públicos dependen de la política y de la voluntad de se hacer algo de fato. Hay lobbies, ¿no? Pero Hay lobbies, hay intereses, ¿no? Hay intereses. sí, 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 el gobierno eh, transforma la función conforme su política interna. No es uniforme como en esto en un gobierno tiene una nación que perdura por muchos años, atraviesa los gobiernos. No, hay mucha interferencia política, esto atende mucho más los intereses del blanco do que los intereses de los pueblos originales. Ujú, Infelizmente, no son la prioridad de todo gobierno. ujú, En este momento especial, temos um governo que não há simpatia por los indígenas, pela cultura, é um governo que só visa o desenvolvimento da agricultura e o uso da terra como se a
estivesse acabando e precisássemos escolher por el uso de las reservas. Pero las reservas no son solamente reservas indígenas, são reservas muito poderosas de la natureza. Esto garante que grandes continuidades de terra sejam protegidas e criem uma condição climática de um ecossistema com continuidade suficiente para manter grandes espécies animais e todo o ecossistema la diversidad. em funcionamento. Porque de hecho en esa región, ¿no? Del Pantanal, esa región de Mato Grosso, Goiás, de hecho existe mucha biodiversidad también ya de por naturaleza, ¿no? Es una región muy rica, ¿no? Sí. Para el público contamos que el Pantanal es una región brasileña donde en una determinada época del año hay muchas lluvias y luego cuando esas lluvias se acalman, bueno, se producen microclimas, hay multiplicación de especies, los pájaros emigran para poder reproducirse, la verdad que hay una biodiversidad enorme, ¿no? Leo, Sí, pero está más seco como nunca esteve. En Bolivia está se tornando muchas zonas en deserto. Ajá. Está nos mostrando que no es tan adaptable como imaginávamos. Está realmente acabando. No es más teoría, es bueno, hay un práctica. cambio climático, ¿no? Hay un cambio climático, ¿no? Es triste, ¿no? En este año, a un mes atrás, yo estaba en Pantanal apagando el incendio florestal. Hubo incendios, es verdad, hubo incendios allí. Con mucha dor, pues muchos animales son sacrificados, muchas especies están vulnerables en este momento, que hay una seca muy grande que ya está atravesando los años y se agravando, y donde estaríamos con la agua por la cintura, estábamos andando en seco. Nada no digas años de agua. Año. Essa palavra tengo que corregir porque es un palavrón lo que estás diciendo. Año. Ah, desculpa. No te lo voy a decir aquí en público porque me da vergüenza, pero una pequeña Está bien. Desculpe. Brincadeira, pero es año. Bueno, es una palabra que es parecida en portugués, pero con U al final y con S. Que está bien, pero bueno. Entonces, Leo, quiero hacerte una pregunta, volviendo a la tribu, ¿no? Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, tú tienes una tienda y comercializas cosas indígenas. Bueno, a ellos les tienes que comprar y a ellos les tienes que pagar, por ejemplo, y les pagas con dinero o con comida, sí. ¿O cómo es? Ellos conocen el dinero, la moneda brasileña, ellos tienen dinero en su... ¿Sí? Sí. El dinero la necesidad... El dinero circula en las tribus. Sí. Pero ¿por qué? Si hay... Eso no es demasiado... combustible. Pero eso no es demasiado... Hay... Eso es capitalismo excesivo, digamos, ¿no? Es el capitalismo en su forma más pura, digamos. Sí. No hay más como mantenerlos siempre distantes de esto. Esto está como caminando y corroendo el planeta. Porque el dinero puede disturbar completamente el sentido, ¿no? Porque el que tenga más dinero va a tener más poder y va a tener más acceso a la combustible, lo que sea, ¿no? Sí. Ellos, interesante. Es un tema muy difícil, pero nosotros trazemos la opción vivir de la cultura, ¿sí? No precisan aprender nada, no precisan vender la madera de la floresta, no precisam vivir del cultivo, de lo que plantan. autorizar el uso
del oro, no precisam corromper nada, pueden vivir de la cultura. Leo, has dicho algo recién que no lo puedo dejar pasar. Has dicho oro. Oro. O sea que algunas tierras indígenas puede haber oro y con razón, entonces serían mucho más deseadas, ¿no? Por el... Hay muchos minerales en las tierras indígenas que son, na verdad, como reservas de recursos. Ah, qué interesante. Y no se puede tocar. Sí, Hay mucha gente con ganas, ¿no? De sí, ir a por sí, ello. es muy, muy, muy delicado. Es un proceso muy longo que tenemos mucho miedo. No, no es una cosa simples y no debe ser tratada con... Tiene que tener mucho cuidado porque senão las riquezas pueden sobrepor la riqueza cultural. Por supuesto, claro, claro. Bueno, pero Sí, de hecho, para eso existe ciencia también, ¿no? Porque la antropología se ocupa de eso, ¿no? Seguramente en Brasil sí, debe haber antropólogos que son especializados en documentar eso, en tipificar. Bueno, el propio Lévi-Strauss, que es un antropólogo, ¿no? Muy renomado, estuvo en Brasil e hizo muchísimas, bueno, escribió bastante sobre... hay toda una estrategia cultural, ¿no? De protección, me sí. imagino. Antropológica me refiero, ¿no? Sí, pero todo el trabajo es ainda pequeño, pues hay muchas necesidades y este comercio que practicamos traz una gran posibilidad que otras generaciones se envolvam mais profundamente com a cultura. Ujú. Eles precisam de comunicação e têm celular, e não é um erro, é uma adaptação ao novo Claro, momento. claro, claro, porque, Sim, porque nosotros tampoco tenemos celulares hace 20 años y hace 30 años no teníamos teléfono o 40 años y hace 50 años tampoco teníamos televisor, con lo cual todas las culturas evolucionan de alguna manera, ¿no? Y la tecnología está para sim. eso también. É questionável, pero quando vejo os indígenas conversando em WhatsApp, pero em la língua própria. Sí. Não estão falando português, Ah, estão falando em sua língua. ajá. ¿Y por casualidad hablas de algún idioma indígena? ¿Has aprendido algún? É muito, muito complexo porque são muitos idiomas distintos. Claro, claro. En mi tribo, esta característica es especial porque es una tribu en recuperación. Quase foram extintos. Ujú, ujú, Para que sua população se recuperasse mais rápido, se organizaram casamentos com outras etnias, com a cultura muito próxima, ujú. pero muitas delas haviam línguas distintas. Ah, entonces se mezcló un poco, ¿no? Mesclou. Ujú. Em uma casa se fala 4 ou 5 línguas diferentes. Claro, claro, imposible. Então, quando estás começando a compreender algo, cambiam a língua e não entendes mais nada. Claro, imagino. Para mim, é muito, muito difícil. Ujú. Para mim, a linguagem que eu mais me dediquei a estudar é a linguagem de se ler os vegetais, Ujú, as plantas, ujú. entender para que eles foram criados. Qué bien, qué lindo, ¿eh? Y hablando de E eso, ¿no? De vegetales, que tiene que ver con el uso medicinal también, bueno, quiero hacerte una última pregunta, que es una pregunta muy actual. Estamos viviendo una pandemia mundial, ¿no?
el COVID-19, y bueno, y cómo eso impactó a los nativos. Ellos están infectados, son inmunes, tuvieron que tomar la vacuna, tuvieron que hacer lockdown, o no tiene nada que ver, estuvieron aislados. ¿Cómo se gestionó eso en las tribus brasileñas? Hay muchos sitios con situaciones muy distintas, pero hay una tribu que yo fui visitar. Mesmo em pandemia, houve alguns momentos com alguns pequenos contatos. E em uma tribo, eu perguntei, como estão? Estão bem? Me disseram, cinco pessoas ficaram doentes primeiro. Se enfermaron, se enfermaron. Sim, se enfermaram. Ujú, Mandaram as 5 para o hospital. ujú. Não volveram. Ah, Todos morreram. qué pena, ¿eh? Qué triste. Sim, pero eles usaram como uma lição, não mandaram mais para o hospital, nenhum mais morreu. Ah, esa es Eles falaram, Leonardo, já temos remédio. interesante, es una lección para nosotros también, ¿eh? Para nosotros. Que no Pero podemos- nosotros somos mucho más travados, precisamos que a ciência acompanhe, es cierto, dê atenção cierto. e compreenda a cura. É Exactamente, processo muito lento, exactamente, pero não creio que vamos nem compreender esta cura. Não vamos exactamente, ignorar. Como fazemos com quase a totalidade da cultura. exactamente, É uma cultura muito complexa, exacto. muito Ujú, carregada de tecnologias ujú. próprias. Eles fazem el sal em 1.500 quilômetros do mar. Interesante. Eles têm remédios, soluções para Y de todo. dónde sacan? Porque la sal viene del mar, ¿no? ¿De dónde sacan la sal? Bueno, la sal puede venir de otras Pelas plantas. de las plantas. Muy bien, muy bien. Sim. Interesante. Há uma planta que é o principal fonte de sal, que é um filtro natural da água. Interesante. Muy bien. Esta planta foi também utilizada para limpar, despoluir rios da Europa. Muy bien. Leo, Pero é uma planta brasileira que exacto. originalmente era usada como a fonte del sal, Sí, sí. pois filtrava no elementos de poluição ou coisas malos da água, pero filtrava os sales minerais da água. Muy bien. Leo, estoy explotadísimo de tiempo. Qué pena, porque podremos seguir muchas horas. No digo ni siquiera unos minutos, muchas horas. Así que, bueno, algún día, quizá en un futuro, podemos volver a hablar y hablar sobre también las Sim, Y bueno, y Leo, certamente. exacto. Y Leo está, ahora te voy a pasar para que despidas, pero quiero contar que Leo está en Discovery Channel también con su programa, que bueno, que ya está por la temporada número 480, porque ya estoy repitiendo no sé cuántos años. Así que, bueno, y Leo, quiero que invites también al público a tu site web, a tus redes sociales, bueno, si quieren ir a conocer. Pasa tu página web, tienes una página Oh, que legal. de la loja. Eu vou falar em português. Sí, 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 en portugués. Después traduco. www.leorochabrasil.com.br. www.leorochabrasil.com.br.
Así que, bueno, Leo, muy obrigado, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que es una entrevista muy especial, ¿no? Por tantos recuerdos que me trae. Y quiero contarte algo muy importante, que cuando nos conocimos de niños, ¿no? Siempre quise ir a la Chapada de los Guimarães. Y tu madre me ha invitado y, bueno, mi madre no habrá querido porque yo era muy niño, no sé por qué no fui, pero bueno, quedó eso pendiente, ¿no? Esas cosas que uno se arrepiente eternamente, ¿no? Mira, la experiencia que hubiera tenido, impresionante, impresionante. Eternamente no, estoy esperando en breve. Claro, no, quizá algún día. Bueno, sí, bueno, ¿por qué no? Tiene razón, ¿por Mi qué no? mamá ¿Por qué no? eh, es una fuerza muy especial de nuestra loja, ¿sí? Y va a ficar mucho, mucho feliz de nuestro encuentro. Claro que sí. Y bueno, mándale un beso Sí. cariñoso a tu mamá también de mi parte, a tu hermana. Y bueno, y para ti un cariño muy especial también. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hasta siempre. Hemos hablado con Leo Rocha, bueno, de Brasil, de la Chapada dos Guimarães, de Discovery Channel, o simplemente de mi infancia. Y hasta la próxima. Es muy raro una entrevista que casi no hablamos de la TV, del Discovery. Es muy positivo porque temos muitos, muitos assuntos muito especiais para abordar. E estou aguardando seu próximo convite. Quando hablas, estou com vocês. Muy bien.